are you in for? Vaya mar de referencias tenemos hoy. Amigazos, la espera ha terminado. Por fin se ha estrenado la nueva serie de Star Wars, Skeleton Crew. Esta es una serie creada por Jon Watts y Christopher Ford. Ha aterrizado en nuestras pantallas con sus 2 primeros capítulos. Está ambientada en la misma línea de tiempo que Ahsoka y The Mandalorian, es decir, aproximadamente 9 años después de la batalla de Yavin, 5 años después de la caída del Imperio y con ahora la Nueva República como la institución que gobierna apenas a esta galaxia. Esta serie tuvo varios retrasos en su lanzamiento, ya que desde el año 2020 fue anunciada y se rumoraba que desde el 2022, principios de 2023 podía estrenarse, pero solo se fue atrasando. Esta es una serie que está llena de referencias, por supuesto, al universo de Star Wars, tanto películas como series animadas y live action, así como videojuegos y novelas, pero también hay guiños hacia los Piratas del Caribe, por supuesto, hacia las películas de los años 80 como The Goonies, E.T. y Volver al Futuro. Además hay homenajes al cine clásico de aventuras y por supuesto a los seriales de piratas. Podríamos, para terminar pronto, decir que hay referencias que empiezan con la película del año 1950, La Isla del Tesoro, una adaptación de Disney live action, así como la película del año 2002, El Planeta del Tesoro, que es también una adaptación de Disney, pero con este giro futurista. En medio de esas dos nociones se encuentra Skeleton Crew. Es un viaje nostálgico que mezcla lo mejor del cine de los años 80 con el espíritu galáctico que ya conocemos en Star Wars, además de todo lo anteriormente mencionado. De manera que en este video tenemos esencialmente 3 partes: un comentario general de la serie sin spoilers y posteriormente una segunda sección donde sí habrá spoilers, donde hablar de las curiosidades, diálogos intertextuales y referencias en general, así como una tercera parte con teorías de lo que creo que pasará en los siguientes capítulos. De manera que si aún no los has visto, pues este es tu aviso de spoilers. Yes. En total son más de 60 curiosidades, referencias, easter eggs, intertextualidades, así como teorías y opiniones. Abróchate el cinturón y acompáñame en este recorrido. Yes. Además de Jon Watts, la serie cuenta con la dirección de cineastas reconocidos como Daniel Kwan y Daniel Scheinert, que son mejor conocidos como los Daniels y que fueron los que ganaron el Oscar por Todo en Todas Partes al mismo tiempo, aunque el trabajo en esta serie, según ellos mismos, precede a esa película. También tenemos a directores como David Lowery, Jake Schreier, Bryce Dallas Howard y Lee Isaac Chung, directores que aportan su talento en estos 8 capítulos que tendrá esta temporada. Es una diversidad de dirección que aporta una riqueza narrativa y estilística a la serie. Si bien se siente que es algo infantil, la verdad es que tiene varias capitas de complejidad y puede mantener entretenidos a público de todas las edades. Por supuesto tenemos a la producción ejecutiva Jon Favreau y Dave Filoni. Tenemos 4 protagonistas. Se trata primero de Wim, interpretado por Ravi Cabot-Conyers, quien es el más soñador del grupo y por quien prácticamente se desencadena toda la historia. Está obsesionado con los Jedi, tiene un papá muy ocupado, ausente, de su mamá no sabemos nada, presuntamente ya no está. Posteriormente tenemos a su mejor amigo, que es Neil, quien es interpretado por el actor Robert Timothy Smith, que es muy tierno, es de esta raza misma que el músico de El Retorno del Jedi, Max Rebo, que se llama Ortolan, que parecen como elefantitos, está gordito y todo simpático. Tenemos por otro lado a las niñas, primero a Fern, que es interpretada por Ryan Kiera Armstrong, es decidida, valiente y aporta un equilibrio en el equipo, y personalmente mi favorita, KB, que es encarnada por Kiriana Crater, tiene un dispositivo en la cabeza que recuerda por supuesto al implante cibernético de Lobot, el amigo de Lando Calrissian en el Imperio Contraataca. Es la más sensata y técnica del grupo y que además forma un enlace especial con el droide SM-33 del que hablaremos en un momento. Ahora sí, entrando de lleno en la parte de easter eggs, curiosidades y referencias que están por supuesto desde mi punto de vista. Primero, como ya es costumbre en estas series de Star Wars, tenemos variaciones en la secuencia de intro. Acá tenemos cameos como el de RX-24, el de un niño Anakin Skywalker, por supuesto a SM-33, C-3PO, Darth Vader, casco mandaloriano y un droide de estos de seguridad que solamente tienen un sensor óptico. En el prólogo se nos presenta el abordaje de una gran nave pirata hacia un carguero mercante. Aquí se nos presenta una tripulación de piratas encabezadas por el capitán Silvo, quien ya nada más empezando la serie es nuestro primer enigma, ya que no aparece en la lista de créditos interpretado por nadie. Tengo mi teoría al respecto, pero se las diré en un momento.
Aquí vemos una tripulación variopinta compuesta por varias razas alienígenas. Hay paralelismos claros con el prólogo de Una Nueva Esperanza. Estamos en el espacio con una nave de colosal tamaño y una nave un poco más pequeña. Un sentimiento muy similar en la tripulación, que es abordada como la que tenían en su momento los rebeldes cuando llegan los imperiales, con Darth Vader encabezando el abordaje. El mismo Capitán Silvo acá levanta al capitán por el cuello, tal cual como lo hizo Darth Vader. Toda esta situación, por supuesto, me hizo recordar todas las escenas de abordaje que hay en la franquicia de los Piratas del Caribe, pero particularmente esto se siente como cuando la tripulación del Perla Negra, encabezados por Barbossa, barren con Port Royal al principio de la primera película de La Maldición del Perla Negra de los Piratas del Caribe. Por cierto, un dato que recientemente me acabo de enterar es esta manera tan particular que tienen los piratas. One nothing guinea! There's your 700,000 pounds! Hardly worth dividing, is it, George? La cual data desde la película de 1950, La Isla del Tesoro, la adaptación live action de Disney de la novela homónima de Robert Louis Stevenson, donde tenemos al actor Robert Newton, que interpretó a Long John Silver, que utilizando su distintivo acento de Dorset, una región de Reino Unido, prácticamente estableció la manera en que los piratas hablan en el resto de los contenidos audiovisuales del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Por supuesto, el equiparamiento de piratas en el espacio pues no nos deja de otra que mencionar, como ya había dicho, Al Planeta del Tesoro, la película del 2002, otra adaptación de la obra clásica de Robert Louis Stevenson, pero que justo toma este rumbo como más de ciencia ficción, en el que los piratas son en el espacio. Hay unos tentáculos de abordaje que se utilizan para crear agujeros en el casco de la nave que es atacada. Esto fuertemente me recordó a una gran máquina que se utiliza en el planeta Jedha en el videojuego Jedi Survivor, así como en un arco de Clone Wars cuando los separatistas atacan Kamino. Y por supuesto hay un claro homenaje al Kraken de Piratas del Caribe, el cofre de la muerte. En esta película pues el Kraken tal cual agarra a los barcos de manera similar a como sucede acá. Ya llegando con nuestros protagonistas infantiles, tenemos a Wim, que tiene una habitación de tal cual diseño retrofuturista y un libro de hologramas que presenta historias de los Jedi, lo cual inmediatamente me llamó la atención porque el estilo de ilustración es muy similar a esa serie animada que está en YouTube llamada Galaxy of Adventures. Creo que también podría haber paralelismos entre la historia que Wim está leyendo constantemente ahí y lo que está pasando en la historia de esta serie. Otro punto muy importante sobre el libro es que en este planeta los Jedi, a diferencia de otras partes de la galaxia, siguen teniendo una presencia inalterada por los eventos, primero de la caída de la Orden y el ascenso del Imperio, así como por la Guerra Civil Galáctica y la consecuente restauración de la República. Ya desde aquí hay pistas de que en este planeta las cosas son distintas a otros lugares que hemos visto de la galaxia para esta línea de tiempo. Recordemos que el Imperio se encargó de destruir y tergiversar toda la información que había sobre la historia y la cultura de la Orden Jedi, pero aquí en este planeta no parece eso haber tenido efecto. Todo este sistema de adaptación como de suburbio de los años 80 en Estados Unidos se siente muy fresca, aunque sí un poquito rara en este universo de Star Wars. Me gustó mucho la inclusión del droide RX, uno que es prácticamente el mismo que RX-24, el piloto original de la atracción de los parques de Disney de Star Tours. Ya habíamos visto una aparición de este personaje en el libro de Boba Fett, en aquel arco en el que el Mandalorian prácticamente se roba esa serie, cuando anda por ahí llevando recompensas como un total mortal en el transporte público. I know everything that's in there. Toda esta vida en el planeta de At-Atin, pues tal cual nos hace recordar a primero Stranger Things, que es lo más reciente, pero por supuesto a todas estas películas de los años 80 como E.T. el extraterrestre o Los Goonies, donde tenemos a un grupo de niños que están tratando de escapar del hastío de su vida cotidiana para vivir aventuras fuera de su pueblito, lugar de origen. Pero aquí hay cosas muy extrañas, ya que este lugar pues parece muy avanzado y pulcro, pero con tecnología retrofuturista que me hace recordar la película de Blue Velvet de David Lynch, que nos presenta este mundo utópico idealizado como de mucho orden,
todo limpiecito, todo verde, con mucha armonía, pero que realmente en el subsuelo esconde podredumbre, miseria y dolor, aunque sí pareciera coincidir con lo que hemos visto de la Nueva República en series como El Mandalorian o el libro de Boba Fett o incluso Ahsoka. Acá se ven diferentes las cosas. En similitudes tenemos el uso de los droides como maestros, como guardias de seguridad, que es algo que la Nueva República ha estado haciendo. Pero estos droides lucen un poquito diferentes y no traen emblemas de la Nueva República. Hay una referencia muy rara al especial de Navidad de 1978, en la que los hermanos de Neil, los Ortolan, los elefantitos chiquitos, están viendo una proyección holográfica circense, la que tal cual recrea una secuencia que se vio en ese infame especial de televisión. Me hace muy bonito en el tono de esta serie ver a Wim jugar con sus figuras de acción, porque pues cualquier fan de Star Wars se puede identificar con esta situación. Todos en algún momento, o todavía, seguimos jugando con figuritas. Nos recuerda inmediatamente a Elliot en E.T. Esta batalla de sables imaginarios entre Neil y Wim, por supuesto que tiene diálogos que hacen reminiscencia al enfrentamiento de la Star Wars original entre Obi-Wan Kenobi y Darth Vader. You should not have come here. You should not have come back. Hay cierta diversidad de droides en AT-AT que realizan tareas cotidianas, ya lo dijimos, como guardias de seguridad, maestros y en general personal administrativo. A mí me recuerdan un montón a Alpha de Power Rangers con su estructura humanoide y la cabeza tipo BB-8. No son tan amables para nada como aquel droide de los Power Rangers. Shortcut. Sit down, student. Hay una relación muy tensa entre niños y droides porque pues son figuras de autoridad y claro que los niños pues no los ven como iguales, mucho menos los respetan. No es hasta que aparece el droide SM-33 que la relación de los niños con los droides tiene altibajos. Por un lado, primero le muestran miedo, pero más adelante le van a mostrar pues, cierta lealtad. Hay una pequeña referencia a Tom Sawyer con esta dinámica entre niñas y niños cuando ellas pues prácticamente se hacen mensos a los niños para que sean ellos los que desentierren la nave. Debe de tener ahí por lo menos 50 años, quizás más. Definitivamente todo esto no es lo que a primera instancia parece. Se topan con el ya mencionado SM-33, que me parece que es una manera estilizada de decir Smee, como el personaje de Peter Pan. Aquí hay bastantes datos con Smee. La voz la hace Nick Frost, que es un gran amigo de Simon Pegg, ambos colaboradores asiduos de Edgar Wright en películas como Shaun of the Dead, Hot Fuzz y The World's End. A Simon Pegg ya lo habíamos visto en Star Wars, ya que es un gran fan, interpretando el papel de Angkor Plot en El despertar de la fuerza. Ambos ya habían tenido incluso en escenas de las películas discusiones sobre Star Wars, así que parece natural que ahora Nick Frost sea parte de este universo. Además de recordarnos a Smee, pues por ejemplo hay una gran alusión, pienso, hacia Long John Silver de la película El planeta del tesoro, que es un cyborg que pues, le hace falta un ojo y tiene problemas para moverse, como igualmente lo tiene SM-33. Él va a ser una figura que va a oscilar entre mentor y protector, porque aunque tiene una apariencia intimidante, él al los niños ahora ser parte de la tripulación de su nave, pues así como Jim Hawkins en la historia de la Isla del Tesoro, pues va a cuidar de ellos. Yeah, makes complete sense. Aquí hay una cuestión muy interesante porque por un lado descubren el peligro del hiperespacio cuando la nave del Skeleton Crew sale, algo que es muy peligroso porque Watch your mouth, kid. You're gonna find yourself floating home. Where the fun begins. Traveling through hyperspacing like dust and crops, boy. Without precise calculations, we'd fly right through a star or bounce too close to a supernova and that ended your trip real quick, wouldn't you? este segundo capítulo, aunque es muy breve, pues está lleno de referencias. El puerto espacial de Borgo pues me parece una alusión directa hacia lugares como el puerto de Tortuga en Los Piratas del Caribe, lugares donde va a haber un choque muy fuerte entre lo que los niños han conocido hasta ahora en sus respectivas vidas y este mundo adulto pirata, donde pues los niños van a ser testigos de alusiones hasta el alcoholismo, un club de baile, así como pues un montón de proscritos que están comerciando mercancías exóticas, fumando y creando un ambiente mucho más crudo que el que estos niños están acostumbrados. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños!
Hay aquí unas criaturas que están encerradas en jaulas y que son peluditas y voladoras, que recuerdan a las que aparecen en el videoclip del Captain EO de Michael Jackson, la cual fue una de las primeras colaboraciones Disney y George Lucas. Realmente a mí me recuerdan un poco a los Furbies. En aquel videoclip las criaturas se llamaban Fuzzballs. Aquí tenemos la reaparición de una criaturita llamada Tic, que es un aliado que aparece en las películas de los 80s de los Ewoks, la cual aparentemente está hecha con una marioneta. Tenemos aquí un personaje llamado Melna, interpretado por Paloma García Lee, que es una alien de la raza Thilin, que presuntamente es la portera del club de baile y que pues inmediatamente se ve muy preocupada cuando ve a estos niños en el ambiente hostil en el que están. Yes. Y les ofrece ayuda. Sin embargo, no creo que sea del todo de fiar. No. Además, aquí es la primera vez que se nos dice que At-Atin, pues para estos piratas es un mundo de leyenda, es un mundo que nadie sabe dónde está. También podemos ver un alien tipo insectoide al que le están reemplazando un ojo, que es el mismo que se vio en el capítulo 1 que le dispararon. Cuando ven que Wim trae un montón de créditos que además reconocen como Dactarius. Dactarius. Republic credits are no good out here. I need something more real. Recordemos que los Dactarios son los créditos originales que se utilizaban en el episodio 1, que se utilizaban en aquella república preimperial. Antes de pasar al análisis más medular de estos dos primeros capítulos, les recuerdo que el primero de ellos, titulado Esto podría ser una gran aventura, es dirigido por John Watts, y el segundo, Muy lejos de la gran barrera, es dirigido por David Lowery. Estos dos capítulos, que pues en total duran poquito menos de 1 hora y media, me parecieron un gran inicio para esta serie. Sinceramente, el primero sí me dejó un poco confundido, pero cuando se empiezan a revelar estos vínculos hacia el segundo capítulo, me enganchó completamente la narrativa de esta serie. Creo yo que las historias de los Jedi y cómo se nos presenta aquí esta admiración para el propio universo de Star Wars dentro del universo de Star Wars realmente hace que esta serie funcione como un puente intergeneracional que une a los fans más jóvenes pues con los fans originales, creo yo, así como todos los que estamos en medio. Vamos a hablar del personaje de Jude Law, que aparentemente tiene su primera aparición hacia el final del segundo capítulo. Él se llama Jod-Na-Wood, que tal cual se muestra como un personaje sensible a la fuerza. Incluso hay un tema musical interpretado en cello cuando él toma una llave para abrir la celda, pero que presenta un montón de interrogantes. Primero, creo yo que hay un paralelismo obvio con Jack Sparrow y su constante estar encerrado y escapar de las jaulas. Pero en ese sentido me hizo pensar que muy probablemente Jude Law no solo interpreta a este aparentemente Jedi encarcelado, y me hizo pensar que quizás él es el capitán que depusieron en la primera escena del primer capítulo. Porque el crédito de Jude Law aparece en el primer capítulo, pero Jod-Na-Wood no sale por ningún lado. En cambio, el capitán Silvo no está en ningún lado de la lista de créditos. Por otro lado, el propio Jude Law declaró sobre su personaje: es ligeramente contradictorio, engañoso y polifacético, lo que sugiere que podría tener varias identidades. Así que pienso que es una serie de pistas que se dejaron para decirnos que este presunto Jedi no es lo que parece, y que incluso es un pirata con el que se debe tratar con cierto cuidado. Yes. Él espera el momento preciso para aparecer cuando los niños empiecen a hablar de At-Atin. Ahora, hablando en general de la serie, hay un significado náutico de tripulación esqueleto o skeleton crew en inglés, que se refiere a la cantidad mínima de personal necesaria para operar y mantener una embarcación de manera segura. Actually, you wouldn't need everyone. About 6 would do. Se refiere como a un crew mínimo. Otros autores como Stephen King habían utilizado este título para una colección de relatos que se publicó en 1985. No hay una conexión directa entre esa obra y Star Wars, más allá de que se exploran temas similares como la supervivencia y la exploración de lo desconocido con recursos limitados. Ya hablando de cuestiones fuera de cámara, se mencionó de manera muy puntual cómo los jóvenes actores durante el rodaje crearon un ambiente muy lúdico, ya que le pusieron prácticamente apodo a todos los miembros en el rodaje. Sin embargo, hay una cuestión precisamente con estos actores, pues todos se ven mucho más grandes de lo que aparecen sus personajes aquí, de manera que si se quisiera hacer una segunda temporada, tendría que haber un brinco de quizás 5 años en la historia interna. Pues hay un montón de cuestiones que vale la pena profundizar, con todo lo que creo que At-Atin puede significar como elemento narrativo en esta historia, ya que es un planeta
donde pienso, y esta es ya una teoría, que este podría ser un mundo separatista oculto, que podría haber sido diseñado como una capital alternativa en el caso de que este grupo hubiese ganado la guerra de los clones. No creo que los niños estén al tanto de esto, puede que ni siquiera la mayoría de los adultos, pero pienso en esto porque hay tecnologías avanzadas y sistemas de control social rígido al cual los droides están a cargo. También me hizo pensar ya en una segunda teoría que podría tratarse de un experimento para crear o bien niños superdotados o todo lo opuesto, niños que pudieran ser controlados al grado de poderse convertir en oficiales del imperio, incluso Stormtroopers. Todas estas escenas de los exámenes y de las clases me recordaron un montón a En Camino con todos los clones de Jango Fett. Otra cosa que podría ser es que esto sea un mundo que sobrevivió de la República y que sencillamente no se enteró de nada, que quizás era un secreto, plan de contingencia que se perdió al caer el imperio, pero que pues estaba manteniendo aislado por una razón específica. Como sea, creo también que este es un mundo que la Nueva República no sabe de él, porque es incapaz de proteger a los bordes exteriores de la galaxia, no digamos siquiera tener en cuenta dónde está qué. Como sea, hay un, creo, espejismo en medio de esta utopía y del concepto búsqueda de tesoro. Aunque los niños están hartos de estar en Atin porque lo ven como un lugar profundamente aburrido, creo que en fin de todo esta historia se va a tratar de volver a casa y de que el verdadero tesoro está en casa. No me parece gratuito que los piratas tengan en categoría de mito a este mundo como el lugar de los tesoros infinitos. Además, hay un paralelismo con un capítulo de la serie de Clone Wars. En el capítulo llamado El misterio de las 1000 lunas, que es temporada 1, episodio 18, Anakin y Obi-Wan quedan atrapados en un planeta rodeado por un campo de minas que impide cualquier salida del planeta. Incluso los habitantes creen en una deidad llamada Droll, que es la que aparentemente no los deja salir. Acá no hay ninguna deidad, pero sí se está constantemente refiriendo a el gran trabajo o el gran plan, que está en esta categoría de deidad, como que es el objetivo al que todo el mundo tiene que subordinarse, incluso subyugarse. Y que es lo que parece que prohíbe que los habitantes tengan, por un lado, contacto con el espacio exterior o bien la posibilidad de salir de este mundo. Creo que es un lugar diseñado deliberadamente para el aislamiento, para experimentación social o quizás protección de sus habitantes. Podría también ser un laboratorio relacionado y financiado con estos esfuerzos de los remanentes imperiales para levantar la Primera Orden, aunque no lo creo, porque hay una fuerte presencia entre, al menos los niños, de conocimiento sobre los Jedi, y esto pues no debería ser así, si esto fuera deliberadamente de los remanentes imperiales. Y ojalá que no tenga nada que ver con la Primera Orden, sería desastroso en mi opinión. Tenemos a este personaje que es la mamá de Fer, que pues es como una especie de burócrata en las altas esferas, interpretada por Kerry Condon, a quien vimos en Better Call Saul, en The Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ella como que parece que va a tener una cierta oscuridad. Hay una escena donde le truenan los dedos a Wim en la clase que pues inmediatamente nos la pone como autoritaria y bastante mala. Ella y su hija Fern viven en una zona que está incluso encumbrada respecto al resto de los suburbios. Hay otro paralelismo con esto del gran trabajo o el gran plan dentro del universo de Star Wars. En primer lugar, con un término que se utilizó en las novelas de la Alta República para hablar de esta expansión galáctica hacia no solo el borde exterior, sino pues incluso el borde medio. Pero también en las novelas que se refieren al ascenso de la Nueva República se usaba un término similar para referirse justo a la restauración de este orden y a la expulsión de los imperiales. Pero también a la manera en la que los Sith se organizaron durante milenios con la regla de los dos para finalmente derrocar a la Orden Jedi y ascender como el Imperio Galáctico. Esto pues, principalmente encabezados por Palpatine en última instancia. Seguramente va a haber aquí gran juego con estas cuestiones. Nada es lo que parece. También hay un paralelismo entre Atin y Mandalore. Recordemos que por las características de la atmósfera tóxica después de las bombas que soltaron en la Gran Purga, Din Djarin menciona que Mandalore no puede tener comunicaciones al interior del planeta. Conclusiones. Creo fervientemente que Skeleton Crew no es una serie más, sino que es una carta de amor a aventuras clásicas y que nos va a traer temas que van a estar fuertemente conectados con el núcleo de lo que Star Wars es. La historia de la familia, la historia de lealtad, de la lucha contra la opresión y sí, cargada de nostalgia.
Creo que este giro narrativo que quedó claro en este segundo capítulo fue fresco y definitivamente supera por mucho a lo que intentaron hacer con The Acolyte y podría acercarse a los niveles de The Mandalorian. Hace a su vez un montón de referencias a todas las otras series de Star Wars, no solo a The Mandalorian, el libro de Boba Fett y Ahsoka, sino incluso a Andor, lo cual me parece pues que está bien cimentado para que esta serie pueda funcionar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les enganchó esta serie? ¿Les dio igual? ¿La van a ver? ¿No la van a ver? Quiero comentarles que voy a estar cubriendo esta serie en las siguientes semanas para que estén esperando los videos en el canal, y les cuento que ya está disponible nuestro nuevo capítulo del podcast con mi amiga la China, en el que hablamos de War of the Rohirrim, nuestras expectativas y temores respecto a esta película que se estrena esta semana, de lo que también habrá video. Los leo en los comentarios y no se pierdan nuestros videos. Que la fuerza los acompañe.